Estamos estudiando esa frase del Señor en Éxodo 6:7, cuando dice: y os tomaré. Hemos explicado que esa palabra simplemente significa que Él quiere casarse con su iglesia, y que para casarse con la iglesia Él lleva a cabo dos momentos. Uno es el desposorio, el cual consiste en hacer un pacto. Ese pacto de Dios con el pueblo de Israel consiste en varias promesas. La idea es que cuando Él termine su obra, lo que está en el corazón de Dios, cuando Él termine la obra de su deseo en ese pueblo va a tener la imagen y semejanza de Dios. Pero vimos que Israel cometió fornicación en el casi simultáneamente, cuando Dios estaba comprometiéndose con ellos cometieron fornicación. Entonces el Padre les dio carta de divorcio. ¿Qué significa eso? Que quedaron libres. Y ellos se juntaron con todos los dioses de todos los pueblos que había alrededor. Entonces Dios mismo dice, se juntaban, adoraban a los Baales bajo cualquier árbol, en cualquier lugar, por todas partes, cometiendo fornicación y causando la tristeza del Padre Celestial. Pero es increíble. Vamos a Isaías 54, ahí nos quedamos. Isaías 54, del 4 al 8. A pesar de esa infidelidad, Dios no se olvidó de su promesa. Y dice: no temas, pues no serás confundida, y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud. En la juventud de ella cometió fornicación. Dice, sino que te olvidarás. Imagínate, eso, Él mantiene su promesa, su pacto. Sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez, no tendrás más memoria. Porque tu marido es tu hacedor. O sea, Él es como esposo, Él se compromete a formarla, Él es su hacedor. Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado. Porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová, y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo,
por un breve momento. Pero ¿cuánto es ese breve momento? Prácticamente 4000 años. O sea, para Dios no hay tiempo. Por un breve momento te abandoné a causa de la fornicación, pero te recogeré con grande misericordia. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová tu Redentor. Pero no esperemos, hermano, que su esposa puede andar haciendo lo que quiera y que al final Dios va a recogerla. No, la esposa siempre tiene que cumplir con lo que a ella le corresponde. En la figura que revisamos en Ezequiel 16, cuando está hablando de lo mismo, pero ahí la figura es la de una joven. Ahora el pueblo de Israel que salió de Egipto, Dios lo compara con una joven, con Jerusalén. Y entonces dice que ella fue abandonada. Pero su ombligo, su cordón umbilical no se desprendió del lugar de su nacimiento. Y estando así, él la recogió, la curó, la limpió. Y cuando creció y llegó a su juventud, tuvo una intimidad con ella. Y hizo un pacto con ella. Pero ojo, si ustedes revisan todo el capítulo 16, esa joven no quedó embarazada. Y si ustedes leen todo el capítulo, van a ver que esa joven después anduvo cometiendo fornicación con todos. Hasta la compara con un asno salvaje que anda, perdida, así teniendo relaciones con cualquiera. Entonces no quedó embarazada. ¿Por qué? ¿Qué representa eso? Que Israel no dio el fruto que Dios esperaba. Si vamos a Isaías 5, ahí mismo en Isaías capítulo 5, vemos esa historia con otra figura, pero el mensaje es el mismo. Vamos a leer en Isaías 5 del 1 al 4. Dice: ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña. O sea, aquí es ella la que está hablando, contando su experiencia, recordándose de su amado, Dios. Dice: tenía mi amado una viña en una ladera fértil. Su amado la había cercado, despedregado, o sea, quitar las piedras, y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres, las silvestres creo que son agrias o amargas, pero, o sea, no son las uvas que conocemos. Ahora pues, vecinos de Jerusalén, varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña, entre mí y mi amada, mi esposa. ¿Qué más podía hacer? Dice el Señor. ¿Qué más podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella?
¿Cómo esperando yo que diese uvas ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado, su cerco, y será consumida. Aportillaré su cerca. En la cerca uno abre un lugar por donde pasar, es un portillo. Aportillaré su cerca y será hollada. Entonces, hermanos, Dios esperaba que Israel diera fruto y no lo dio. Por eso esa mujer de Ezequiel, esa joven en Ezequiel 16, no queda embarazada. Si vamos a Marcos 12:9, el evangelista Marcos dice, haciendo referencia a la figura que usa Isaías, dice, ¿qué pues hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá los labradores y dará su viña a otros. Esa destrucción de Jerusalén ocurrió en el año 70 después de Cristo, ¿no? ¿Quiénes son los otros? Nosotros, hermanos. Vamos a Mateo 21:43. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y os será dado a gente que produzca los frutos de él. Entonces, Dios está esperando que su viña dé fruto. Entonces lo que cambió fue de viña, esperando que la nueva viña, que es la iglesia, ahora sí dé fruto. Y resulta que así está programado en el plan de Dios, que la iglesia sí va a dar fruto, porque Él va a cumplir su propósito. Y eso significa que cada uno de los que estamos aquí puede dar ese fruto. ¿Qué necesitamos? Tener amores con Él, tener encuentros con Él. O sea, no es que vamos a andar haciendo lo que nos dé la gana y, sí, el Señor me va a recoger para llevarme a heredar la tierra prometida. No. Él espera que nosotros como viña, o sea, cada uno es una planta de la viña, dé el fruto de las uvas que Él está esperando. Ese fruto que Dios espera, Él lo ha dividido en dos momentos reales. El primer momento tuvo cumplimiento con María. María es una virgen que estaba desposada con su marido y en el tiempo del desposorio quedó embarazada y dio a luz un hijo, y ese hijo ya sabemos, es nuestro Señor Jesucristo. Ese es el fruto que Dios espera de sus hijos, de Jerusalén, de su iglesia, de su esposa. Ese es el fruto, alguien que sea semejante a nuestro Señor Jesucristo. Y Él dio a ese hombre por cabeza para la iglesia. Pero la cabeza necesita un cuerpo. Entonces ahí viene el otro momento para el cumplimiento de que la iglesia es la que va a dar el fruto. Vamos a Apocalipsis 12. Ahí vemos en el versículo 1, dice, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol. Sol es una figura de Cristo, entonces está vestida de Cristo.
con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. El versículo 5 dice, y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Si ustedes se acuerdan, lo vimos en algunos mensajes pasados, que el propósito de Dios es establecer un reino. Pero para que ese reino exista, necesita reyes. Entonces, este hijo varón no es para empezar, no es un niño, es un grupo de personas vestida de sol. Esa mujer está vestida del sol, es como Cristo. Está dando a luz un hijo. Y aunque no dice aquí que es el desposorio, sabemos que es el desposorio porque la fiesta de bodas es después del rapto, y el rapto es después de esto. Entonces, en el periodo del desposorio, esta mujer está teniendo dolores de parto y da a luz un hijo. Este hijo es el cuerpo de la cabeza. Entonces, ahí Dios cumple eso. Que la iglesia es la que va a dar el fruto que Él estaba esperando desde Adán. Imagínense, Adán no lo dio, Israel no lo dio, pero en su plan estaba programado que la iglesia, nosotros, sí diéramos el fruto que Él está esperando. Y ese fruto son dos cosas. Primero, la cabeza. Entonces, como Él resucitó, nosotros lo podemos recibir y esa vida se puede formar en nosotros para que dentro de algún tiempo la iglesia esté dando a luz ese fruto. Entonces, hermanos, veamos un repaso de lo que hemos estado diciendo. Si nosotros queremos ser parte de la esposa, debemos de quedar embarazados y dar a luz en este periodo, el periodo del desposorio, porque hoy estamos en el desposorio. Entonces, fíjense, el padre quiere tener una esposa. Se desposa con Israel con la promesa de que después la va a tomar. Pero ella es infiel, Dios le da carta de divorcio y dice, voy a casar con ella al final. Jesucristo viene y busca a su esposa, nosotros. ¿Y qué hizo su esposa? Lo mató. Y se fue. Pero al igual que el padre dijo, nunca los voy a abandonar, solo por un breve momento. Así también el Señor Jesús dijo, yo me voy a ir, pero les voy a mandar un consolador para que esté con ustedes todos los días de su vida. ¿Qué está haciendo ese consolador? Ese consolador es el Espíritu Santo. ¿Qué está haciendo el Espíritu Santo? Formándonos. Él es nuestro formador, enseñándonos todas las cosas. Entonces se repite la historia con el Padre y con el Hijo. Se va a repetir con nosotros. Vamos a 2 Corintios 11, versículo 2. Dice el apóstol Pablo, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo. O sea, Dios nunca ha aprobado que el hombre tenga varias mujeres.
es un solo esposo y una sola esposa. Entonces dice, os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Hermanos, reconozcamos. Se nos enseña que con solo recibir a Cristo ya nosotros somos una virgen pura, fíjense, para el Señor. Y de puros no tenemos nada. Hay unos peor que otros, pues no somos puros. Dios va primero a trabajar, por medio del Espíritu Santo Él está trabajando, para que al final va a ser la toma. Entonces, si ustedes leen Mateo 24, dice, habrán dos en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. El tomado es con el que se va a casar, el otro no. Y si bien le va a poder ser como invitado a la boda, pero no es parte de la esposa, ¿no? De manera que en este periodo del desposorio, yo sé que algunos ya experimentaron esa figura donde el Señor le dice a la joven de Ezequiel, y fuiste mía. O sea, hubo una intimidad, hubo un momento en la vida de ese creyente que Dios se encontró con él y esa persona se enamora de él y se entrega a él. Esa es la idea. Hay una intimidad espiritual. Eso es el primer amor, la primera experiencia de ese tipo. Entonces la idea de Dios es que esa experiencia no desaparezca jamás. ¿Y qué es lo que sucede? Desaparece. Y nosotros somos tanto como Israel, como el pueblo en los tiempos del Señor Jesús. Dice, a lo suyo vino, Él vino a cumplir la voluntad de su Padre. Él andaba buscando esposa. A lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron, lo mataron. ¿Para qué? Para andar con libertad haciendo lo que le da la gana. Pero Dios no se ha olvidado de eso. Entonces, lo que quiero que vean cómo es el patrón. Lo mismo que pasa con el Padre, pasa con el Hijo. Pero el Hijo tiene dos momentos. El del Señor Jesús, que es la cabeza, y ahora el trato es con nosotros. Y Él está esperando que demos fruto. En la iglesia habemos cristianos que no somos fieles. Cometemos fornicación espiritual al Señor continuamente, de diferentes maneras. Entonces, eso lo que Dios quiere es que reflexionemos, que hagamos un alto en el camino, que reflexionemos y renovemos nuestros votos. ¿Cuáles son los votos? Los mismos que hizo Israel. El pueblo de Dios le dijo a Moisés, dinos lo que el Padre quiere que hagamos y nosotros lo vamos a hacer. Y el Padre dijo, eso está bien. Pero ¿qué pasó? En la realidad no lo hicieron. Entonces, renovar los votos es eso. Señor, quiero renovar mis votos contigo y quiero obedecerte. Eso implica arrepentimiento, que ya no vivamos como estamos viviendo. Tenemos que arrepentirnos
y comenzar a buscar, Señor, ¿qué es lo que quieres que yo haga? Esa es la idea. Y entonces el Señor nos va a llevar paso a paso, poco a poco, porque nadie puede cumplir todos los mandamientos de Dios de una sola vez, va poquito a poquito. Eso es en cuanto a, recordemos que Dios, el desposorio es para dos cosas. Uno es para que lo conozcamos y otro es para que preparar las cosas. Cada quien prepara las cosas para cuando venga el periodo de la toma, ¿no? Pero en cuanto al conocimiento, si vamos a Éxodo 6:7, dice, Éxodo 6:7, dice, y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Eso es un compromiso de Dios para con nosotros. Os tomaré, me casaré contigo y seré tu Dios. Pero luego dice, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Fíjense la expresión. Y vosotros sabréis que yo soy Jehová. ¿Por qué dice así? ¿Qué es lo que está diciendo? Ustedes no saben quién soy yo. El Señor Jesús le preguntó a los discípulos, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Unos dicen que fulano de tal, no sabían quién era. Solo Pedro tuvo una revelación de, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, hermanos, nosotros no conocemos quién es Dios, quién es nuestro Padre. Él tiene muchos nombres y no lo conocemos. Entonces Él quiere que lo conozcamos. Él dice, ustedes sabrán que yo soy vuestro Dios. Es un compromiso de Él. Entonces Él va a trabajar, nos va a enseñar, se nos va a revelar para que lo conozcamos. Para llegar a cumplir ese propósito, para que eso sea real, que nosotros lo conozcamos a Él, Dios ha diseñado un plan. Quiero darles algunas, las citas que voy a darles, ustedes ya las han oído, ya las conocen. Lo que voy a hacer es como ordenarlas un poco y que al final las meditemos, las reflexionemos. Romanos 15:4 dice que todo lo que fue escrito antes fue escrito para nuestra enseñanza. ¿Qué significa eso? Que todo lo que fue escrito antes contiene cuál es la voluntad de Dios para mi vida, porque eso está escrito por Pablo en Romanos, es del Nuevo Testamento. Y dice, todo lo que fue escrito antes. Alguien me hacía un comentario que aquello ya no existe, que ya no lo debemos tener en cuenta porque ya murió. Hermanos, si el apóstol Pablo es el autor de Hebreos, él mismo dice, él no dice ahí en ningún momento que ya terminó. Dice, está pronto a desaparecer, pero sigue funcionando hasta que esté presente Cristo en mi vida. Mientras Cristo no está presente en mi vida, eso que fue escrito antes
fue escrito para enseñanza mía, para que yo conozca quién es Él y qué es lo que espera de mí. O sea, no ha desaparecido, no creamos eso, hermano. Pablo lo repite 2 o 3 veces, dice, está próximo. ¿Cuándo desaparece? Cuando ya está presente Cristo, lo dice Hebreos 9:11. Pero estando ya presente Cristo, ahí sí desaparece, porque ya no lo necesitamos. Lucas 24, 27 y 44, lo que dice ahí es lo mismo. Ahí lo que dice es que que Moisés, o sea, el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, los salmos y los profetas hablan de mí, de Cristo. Entonces, si toda la Biblia habla de Cristo, y Cristo le dijo a Felipe, si me conoces a mí, conoces al Padre. Entonces ahí se cumple, me van a conocer, ¿cómo? Por medio del Hijo. Entonces tenemos que conocer al Hijo. ¿Y dónde encontramos la información? Aquí. Segundo Timoteo 3, 14, 17. Pablo le dice a Timoteo, tú has escudriñado las palabras desde la niñez, para que vean el tiempo que lleva eso. Desde la niñez has sabido las Escrituras. Y estas Escrituras te pueden hacer perfecto. Estas Escrituras te pueden enseñar, te redarguyen, te instruyen, te enseñan, te corrigen, para que seas perfecto. Juan 5:39, ya lo conocen ustedes. Jesús le pide a su iglesia, escudriñad las Escrituras porque ellas hablan de mí. Entonces, solo estoy haciendo un recordatorio de muchas Escrituras que nos están diciendo dónde podemos tener la información para conocerlo. Pero no me van a dejar mentir que estoy casi seguro que a pesar de lo que acabo de decir y de estar haciendo énfasis en eso, vamos a seguir con esa actitud de no. ¿Por qué? Porque los afanes del mundo, hay que trabajar para comer. No tengo tiempo. No entiendo, y una serie de excusas y todo. Dios, si quieres sabiduría, pídemela a mí. Él nos va a dar espíritu de sabiduría y de revelación, pero no va a llegar así como un acto de magia. Hermanos, es un proceso lento, pero no hay que parar. Todo eso que estoy diciendo va a ser realidad si hay un elemento. Vamos a 1 Corintios 2, 6, 9 y 10. En el 6 dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo. Entonces, si uno ve esto y lo aplica a la vida de hoy todavía no estamos conociendo esa sabiduría que es del otro siglo. Hoy estamos aprendiendo, digamos, la sabiduría de este siglo. La primera etapa de nuestra niñez estamos aprendiendo, todavía no hemos llegado ahí. Entonces dice, sin embargo hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen. 9 y 10. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ahora no las vemos,
ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios tiene preparado para los que le aman. O sea, Dios no quiere tener todo el tiempo escondido esto. Gloria de Dios es encubrir un asunto, pero gloria del Rey es descubrirlo. Y luego en el 10 dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu Santo. Todas esas cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, Dios las tiene preparado para los que le aman, para los que llegan a tener esa intimidad con Él. Si tú ya tuviste la experiencia del primer amor con Él, volvámonos a Jehová. Por esta razón, por el hecho de que toda esta escritura habla de nuestro Señor Jesucristo, y que si lo conocemos a Él, conocemos al Padre, por esa razón el apóstol Pedro, en el capítulo 2, del 1 al 3, dice, desechando lo malo, malicia, todas las cosas que tenemos, desechando eso, deseemos como niños la leche espiritual no adulterada. ¿Por qué dice eso? Porque todo lo que fue escrito antes fue escrito para nuestra enseñanza. Porque toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñarnos, para corregirnos, para instruirnos en justicia de Dios. Entonces, Pedro dice, desead como niños la leche espiritual. Es obvio que necesitamos, al principio vamos a necesitar a alguien que nos encamine, pero después Dios te toma y caminas solo. ¿Cómo va el progreso de esto? Vamos a Efesios 1, vamos a leer del 15 al 20. Dice el apóstol Pablo, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, aquí comienza, que Dios nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Que es lo que dice allá Éxodo 6:7. Y sabrán que yo soy vuestro Dios. Pero para eso hay que conocerlo. Aquí esa enseñanza Dios la divide en 3 momentos. Pero dice, primero, espíritu de sabiduría, porque es por el espíritu que vamos a conocer esas cosas. Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo os dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él los ha llamado. Esa es la primera etapa del conocimiento. Solo estoy haciendo un recuento de versículos que nos marcan cómo va a ir la marcha en el conocimiento de Él, ¿no? Primero vamos a conocer cuál es la esperanza a la que Dios nos ha llamado. Luego dice, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. ¿Cuál es su herencia? Su herencia es Él mismo. Nosotros vamos a ser herederos de Dios. Entonces, ¿y cuáles son esas riquezas?
poder resucitar muertos, poder sanar enfermos, poder expulsar demonios, poder predicar la palabra, todas las cosas que el Señor hacía, ¿no? Tener el don de profecía, el don de lenguas, espíritu de servicio, para hospedar a los ángeles. Ustedes pueden ver un listado completo en Romanos 12, ahí hay bastante. Son las riquezas de la herencia de Dios en nosotros. Lo que Él es, nos será dado. Ese es el fruto que Dios está esperando, ¿no? Y por último, la etapa final de este proceso es que nosotros participemos de su resurrección, que pasemos al nivel, digamos, al lugar santo, y ya no digamos al lugar santísimo, resucitando continuamente de entre los muertos. Y por último, Filipenses 3, del 1 en adelante. Ahí tenemos también, hay varias escrituras, yo solo les voy a dar estas dos, que ya las hemos estudiado, pero que vale la pena que lo recordemos para que veamos la secuencia. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Qué humildad la de este hombre, ¿no? Yo a veces me siento incómodo cuando repito algo, ¿no? Pero Pablo dice, no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Fíjate que las cartas que mandaba a una iglesia, él pedía que esa carta se la repartieran en todas las iglesias. Pero cuando uno lee las cartas, uno ve que repite y repite las mismas cosas. Entonces ellos pasaban así. Entonces dice, no me molesto hacerlo. Versículo 2, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros. O sea, los perros son los malos obreros, aquellos que se oponen al evangelio dentro de la iglesia. Guardaos de los mutiladores del cuerpo. O sea, Dios nos ha llamado a que formemos el cuerpo y unamos el cuerpo, que nos unamos unos a otros en amor. Entonces, ¿quién es un mutilador del cuerpo? Aquel que causa división. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, dice, circuncidado al 8º día. Aquí está describiendo lo que él era antes de conocer al Señor. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. O sea, todo eso lo hacía él en la carne, ¿no? Perseguidor de la iglesia en cuanto a la justicia que es por la ley irreprensible. O sea, él cumplía toda la ley. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Aquí comienza. O sea, de caso que usted era inconverso y ahora recibe a Cristo. Entonces dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Allá en la otra dice, para que Dios alumbre vuestro entendimiento, que recibáis espíritu de sabiduría y de revelación para conocerlo. O sea, lo primerito de nuestra vida cristiana es aprender a conocerlo aquí en la Escritura. Entonces dice, en el 8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor,
por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿A qué nos va a llevar este proceso? O sea, aquí solo están mencionando las etapas, no están mencionando cuánto tiempo dura cada uno. Pero la idea es que al estar estudiando la palabra continuamente, y que vamos aprendiendo y vamos creciendo, vamos a llegar al versículo 9. Y vamos a ser hallados en Él. Eso no es lo mismo que recibirlo. Ya hemos explicado que cuando lo recibimos, Él está en nosotros. Pero aquí la meta es que nosotros estemos en Él. ¿Cómo vamos a llegar a eso? Por el estudio, buscando la excelencia. Cada vez no rendirnos jamás, yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más. ¿Qué sigue? Y tratando de ponerlo por obra, porque solo el conocimiento no produce absolutamente nada. Entonces dice, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, lo que hacíamos antes. Entonces Pablo era irreprensible en cuanto a la ley, él era irreprensible, pero eso es basura. Entonces no teniendo, dice, mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. ¿Pueden ver la similitud? Comienza con conocimiento, lo que leíamos en Efesios, y termina con resurrección. Lo mismo aquí, empieza con conocimiento y el fin del proceso es que vamos a conocer el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo a la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Entonces, ahí está en forma resumida, hermanos, el proceso en que se va a cumplir en nosotros, cómo lo vamos a conocer a Él. Entonces, Él promete que cuando termine esto, lo vamos a conocer. Dice, yo soy vuestro Dios, pero ustedes van a saber que yo soy vuestro Dios, porque ahora no lo sabemos. Y para saberlo, hay un proceso. Cuando mi familia, cuando murió mi papá, mi familia dijo que Víctor se haga médico, que ya no siga estudiando para sacerdote, sino que se haga médico. Pero para ser médico, yo tuve que pasar por todo el proceso. Y así, ¿cómo comienza uno? Con conocimiento. Después viene la práctica. Después viene la perfección de las cosas. Entonces, el principio es igual. Así es que, hermanos, prácticamente con eso estaríamos terminando esa etapa de lo que Dios le está informando al pueblo de Israel antes de la Pascua. O sea, es como el tiempo lo que nos debieron haber enseñado a nosotros antes de decirnos que hagamos una oración. Nosotros ya hicimos la oración y hemos dicho que la oración no garantiza que somos cristianos. Lo que garantiza que somos cristianos es que tomemos la decisión de comenzar este proceso. Eso sí nos hace cristianos. Y cuando tomamos esa decisión, el primer paso es estudiar la palabra, lo que Dios dice que Él es. Entonces ahí vamos. Y entonces el siguiente paso va a ser que participemos de las riquezas de la gloria de Dios para terminar con la resurrección de entre los muertos, que no es lo mismo que de los muertos. De entre los muertos es estando vivos, llegar a tener la imagen y semejanza de Dios,
Entonces, estando así, se va a cumplir que no vamos a matar, no vamos a desear la mujer del prójimo, no vamos a adulterar, no vamos a mentir, todo lo que aparece ahí en Éxodo. Ese es el compromiso de Dios. El compromiso nuestro es oír, digamos, hoy me han oído, aprender y ponerlo por obra. ¿Qué es lo que vamos a aprender? 3 pasos. Primero, saber cuál es la esperanza a la que queremos, a lo que Él nos ha llamado, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia y cuál es el poder de su resurrección funcionando en nuestras vidas. Que Dios los bendiga, hermanos.